El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó también una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos, durante días recientes he estado insistiendo que para muchas personas alrededor del mundo la Navidad terminó, tal vez el 26, el 27 de diciembre, cuando la parte comercial de la Navidad llega a su fin. Sin embargo, lo importante de la Navidad es el nacimiento de Jesús, que celebramos con la vigilia el 24 de diciembre y obviamente el día de Navidad, 25 de diciembre. Y este tiempo litúrgico se extiende precisamente hasta el día de hoy, con la fiesta del bautismo del Señor. Es hoy realmente cuando los cristianos damos culmen a este tiempo de Navidad. Y esto siempre lo subrayo de una manera importante porque creo que es una forma muy práctica que nosotros demos testimonio de nuestra fe ante las demás personas, celebrando lo que realmente es la Navidad y durante el tiempo litúrgico que la Iglesia prevé. Quisiera darles un consejo que recibí hace ya algunos años de un santo sacerdote. Y es que, si bien es cierto, todos estos días nos han permitido meditar sobre el misterio de la Encarnación, es decir, Jesús que se hace hombre desde el seno de la Virgen María, este tiempo no es suficiente para poder meditar la profundidad de este gran misterio. Y es por eso que se nos recomienda meditar la Natividad de Jesús a lo largo del año. Y algo que me recomendaba este sacerdote era precisamente tener la imagen del niño Jesús muy cerca de mi cama, en la mesita a un lado, para tener la oportunidad de verlo con frecuencia, de tomarlo entre mis manos durante todo el año y agradecerle de manera especial por haberse hecho hombre como nosotros. Yo sé que ya muchas personas comienzan a meter en cajas los nacimientos, pero la recomendación sería: dejen allí el niño Jesús fuera de la cajita. Vamos a tratar de, repito, contemplarlo durante todo el año para poder así tomar ventaja de las gracias y bendiciones que este gran misterio de amor quiere revelarnos. Hoy la Iglesia celebra pues esta fiesta del bautismo del Señor, que marca el inicio de la vida pública de Jesús en cierta forma. Y el Evangelio que escuchábamos nos decía que Juan bautizaba con agua, y este era un símbolo de arrepentimiento, de conversión por parte de aquellas personas que, escuchando el mensaje de Juan, se sentían interpelados por él y decidían cambiar de vida. Sin embargo, Juan era consciente de que él era solo el precursor, un instrumento que Dios usaba
y que después de él venía alguien más importante, precisamente Jesús, el Mesías, el Redentor. Y este texto nos presenta pues el momento en el cual Jesús se acerca a Juan y le pide ser bautizado. Sabemos que Juan en un primer momento se resiste a esto porque reconoce la majestad de Jesús, pero Jesús quiere dar ejemplo, y es allí entonces cuando es bautizado. Y el texto que acabamos de escuchar del Evangelio es muy especial porque nos presenta la teofanía, es decir, la manifestación de Dios en su plenitud, en las tres personas divinas. Jesús, que recibe el bautismo, el Hijo eterno del Padre, la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, y el Espíritu Santo que se posa sobre Jesús en forma de paloma. Sabemos también, queridos hermanos, que Jesús no necesitaba ser bautizado porque Él es el Hijo eterno del Padre, porque Él no tiene pecado alguno y porque Jesús funda la iglesia. A diferencia nuestra, que sí necesitamos ser bautizados, ya que somos parte de la creación de Dios, y gracias al bautismo llegamos a ser hijos adoptivos de Dios y merecedores de la herencia eterna del reino de los cielos. Pero además de esto, el bautismo nos concede el perdón del pecado original y cualquier otro pecado cometido hasta ese momento, y nos permite ser miembros de la iglesia, que, como dice San Pablo, somos piedras vivas que conformamos el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros necesitamos recibir el bautismo para tener esta filiación divina que nos hace merecedores, repito, de la herencia eterna del cielo. A partir del bautismo de Jesús, y esto es bueno también mencionarlo, el bautismo adquiere una nueva dimensión, porque deja de ser simplemente un símbolo de conversión y pasa a ser un sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Sacramento es una acción visible que nos transmite una gracia invisible. La acción visible del bautismo es sin duda alguna cuando se coloca el agua sobre la cabeza del bautizado. Y la gracia invisible que recibimos, ya la he mencionado antes, nos transforma en hijos adoptivos de Dios. Y nosotros necesitamos de los sacramentos para poder crecer en la fe, para poder acercarnos a Dios, para ser capacitados para cumplir su voluntad. Por lo tanto, al celebrar hoy esta fiesta del bautismo del Señor, se nos da la oportunidad de recordar en lo posible y de celebrar el bautismo que nosotros hemos recibido en nuestras vidas. Muchos de nosotros seguramente fuimos bautizados siendo bebés, no tenemos un recuerdo histórico de ese momento, tal vez aquellos que han sido bautizados en la etapa adulta sí lo recuerdan, obviamente. Pero lo importante es que un día nuestros padres, cumpliendo la obligación de educarnos en la fe, nos llevaron a la iglesia para ser bautizados. Y a partir de allí entonces comienza nuestro caminar en la fe. Quiero hacer un paréntesis aquí que se me hace muy importante. El Papa Emérito Benedicto XVI nació un sábado de gloria y al día siguiente, domingo de Pascua, sus padres fueron a la iglesia para bautizarlo. Yo no me imagino cómo se sentía la madre físicamente, sobre todo porque sabemos lo doloroso que puede llegar a ser un parto, y más aún en esos años. Pero para ellos era importante que su hijo recibiera el bautismo lo antes posible. Y el Papa Benedicto XVI le solía insistir diciéndole: José, para Dios tú eres especial, porque tú fuiste bautizado con el agua de la celebración de la vigilia pascual.
Y tan especial realmente era él para Dios que llegó a ser incluso papa, por el cual pedimos por su salud, para que el Señor le dé fortaleza, sobre todo en esos años difíciles en los cuales pues ha ido envejeciendo y su salud se ha visto mermada, pero sigue dando testimonio, sigue iluminando al mundo por medio de su ejemplo. Esto nos hace entender, queridos hermanos, que no debemos tomar por sentado nuestro bautismo, debemos realmente valorarlo grandemente. Y fíjense ustedes que obviamente yo soy orgulloso de haber nacido en mi país, en Venezuela. Tengo mi acta de nacimiento. En el 2014 Dios me concedió la gracia también de hacerme ciudadano desde los Estados Unidos y tengo mi certificado de naturalización. Pero de todos los documentos de identidad que yo tengo, el que más valoro, y de hecho lo tengo allí en mi oficina colocado en un cuadro, es precisamente la fe de bautismo. Y esto nos tiene que motivar a nosotros a entender que a partir de ese día comenzó nuestra vida espiritual en Cristo. Y quiero plantearles a ustedes una tarea por cumplir, porque creo que tal vez alguno sabe la fecha en la cual fue bautizado, pero la gran mayoría de personas no lo sabe, no lo recuerda. No quiero incriminar a nadie en este momento, repito, pero ¿cuántos de nosotros realmente sabemos qué día fuimos bautizados? Celebramos todos los años nuestro cumpleaños, sí, pero ¿qué tal del cumpleaños a la vida espiritual? ¿Sabemos realmente esto? Entonces la tarea es ir a buscar en los documentos que tienen en su casa y encontrar la fe de bautismo y ver entonces qué día fueron bautizados. En mi caso fue el año, mejor dicho, la fecha fue 20 de octubre del año 1900, ¿qué te importa? Recuerdes. 20 de octubre del año 1979. Y para mí en particular, mi bautismo tuvo un significado especial, creo que lo he comentado antes. Yo enfermé siendo un bebecito de meses, mis padres temían por mi vida, ofrecieron una promesa de irme a bautizar en un pueblo en el cual se veneraba de una manera especial un siervo de Dios, el doctor José Gregorio Hernández, quien será beatificado próximamente durante este año. Y cuando mejoré, ellos cumplieron la promesa y me llevaron allí, haciendo un viaje algo largo. Y el sacerdote que me bautizó, Monseñor Prudencio Baños, era un sacerdote español, misionero, que pasó muchos años en Venezuela. Y cuando ya yo era sacerdote, por allí en el año 2010, hice un viaje a ese lugar y él estaba todavía allí murió. Y pude conocerlo. Él ya para ese momento tenía Alzheimer, no recordaba muchas cosas, pero pude tomar sus manos y agradecerle de una manera especial que por medio de esas manos el Señor me ha concedido el bautismo. Pocos meses después él falleció, pero siempre me recuerdo de él con especial cariño y trato de ofrecer incluso misas por él. Y esto lo digo, queridos hermanos, porque nosotros debemos también ser agradecidos con Dios, pero también con los ministros e instrumentos que Dios pone en nuestro camino para que nosotros recibamos los sacramentos, bien sea el bautismo, la primera comunión, la confirmación, confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal o matrimonio. De hecho hay muchos chistes, ¿no?, sobre esto. Una vez una señora llegó llorando a su casa y su esposo le preguntaba: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y dice: es que me acabo de enterar que el padre que nos casó se murió. Y entonces el Señor dijo: justicia divina, el que la hace la paga. ¿Qué culpa tenía el pobre cura, no? Pero en realidad
hay que orar por estos sacerdotes que nos han concedido la posibilidad de acercarnos a Dios. Porque, pues, de manera especial, yo recuerdo mucho al padre Miro Suárez, que predicó en mi primera misa y me dio un mandato que recuerdo grandemente. Y es que él me decía: Óscar, cada vez que vayas a celebrar un bautizo, un funeral, una boda, cualquier sacramento, piensa que lo estás haciendo para un familiar tuyo. ¿Cómo lo harías si fuera tu mamá, si fuera tu papá, si fuera tu hermano? ¿Lo harías ahí rápido, descuidado, o le pondrías todo el amor necesario? Y obviamente, pues, uno le pone el amor necesario. Y por eso cada vez que me toca celebrar algún sacramento o alguna ceremonia, como por ejemplo un funeral, trato de seguir fielmente ese consejo que él me dio. Queridos hermanos, pues celebremos nuestro bautismo. Oremos por aquellos que nos han acercado a Dios. En lo particular puedo decirles que ya desde el punto de vista del sacerdote, celebrar bautizos es siempre un gran gozo, porque es una de las maneras como el sacerdote da vida. Muchas personas debaten en que si el sacerdote debe casarse o no, que si debe tener hijos o no. Pues yo me siento realmente bendecido porque me siento fértil. Siento que por medio de lo que hago con amor a Dios, estoy dando vida. Recientemente me tocó incluso bautizar a la hija de un matrimonio que acompañé también en el proceso para que ellos se casaran. Y entonces ver ahora que finalmente tienen una hija y me piden que se las bautice, es algo que causa en mí un sentimiento de mucha gratitud, de mucha alegría, porque veo a esa niña en cierta manera como una sobrina, porque Dios me pone allí, en esa posición tan importante. Si me preguntan entonces cuáles son los bautizos que más he disfrutado, ya para terminar esta homilía, puedo decirles que han sido aquellos que he celebrado no en un ambiente de mucho gozo, sino más bien de preocupación. Hace aproximadamente unos 2 años, un amigo me llamó y me dijo que su nieta estaba en terapia intensiva en el Hospital Baptist y que su hijo y su nuera querían que la bautizara. Llegué allí, la niña había nacido pues con ciertos problemas de salud bastante graves. No había seguridad de que pudiera sobrevivir y me dispuse a bautizarla con el rito de emergencia, un rito muy sencillo, pero que ella pudiera recibir al Señor, a la Trinidad en ese momento era algo crucial. Y meses más tarde, cuando ella mejoró, sus padres me contactaron para que pudieran ir a la iglesia y completar los ritos. Y esa niñita pequeñita que se encontraba en la incubadora ya había crecido un poco más, ya se veía robusta y sana. Y realmente es allí donde uno se da cuenta cómo los sacramentos de Dios transforman no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Queridos hermanos, demos gracias a Dios, repito una vez más, por nuestro bautismo y sintamos el compromiso de compartir con los demás el gozo de sabernos amados y perdonados por Dios. Así sea.